primero agradecerles el espacio que me brindan por estar aquí. Y bueno, les voy a presentar un trabajo que desarrollé para la materia de desarrollo y responsabilidad profesional en la práctica docente. Este es un documento orientador, no es un código de ética como tal, sino es más bien un documento orientador para la elaboración de un código de ética. Entonces, bueno, en la actualidad, el mundo en el que nos movemos ahora está entre la tecnología y la globalización, y las sociedades del conocimiento pues nos bombardean constantemente de información, y a veces no tenemos como la capacidad, o bueno, nuestros estudiantes no tienen como la capacidad de discriminar esta información por la falta de valores y principios que han ido manejando. Entonces, pues este trabajo se presenta como justo lo que les mencionaba, un documento orientador que marca una pauta para la construcción de un código de ética y así elevar la importancia de la ética en el contexto educativo, reconociendo como fundamental el papel que juegan los docentes y los directivos en el desarrollo de las competencias emocionales de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, nosotros sabemos que la escuela no solamente enseña a nuestros estudiantes conocimientos académicos o que estos sean competitivos, sino también enseña valores, o bueno, eso es lo que debería enseñar, y una convivencia sana, ¿no? La educación ética pues forma a personas capaces de pensar por sí mismas, críticas a los problemas sociales y responsables. Ese, bueno, sería el objetivo de una educación ética. Algunos de los principios filosóficos que todos conocemos, como la educación como un derecho humano, que la educación sea laica, gratuita, obligatoria, la democracia, que sea nacional, que sea de calidad, por supuesto, y que tenga un desarrollo integral. Para hablar sobre estos temas de la ética sería importante conceptualizar lo que es el ser humano, ya que el ser humano pues, es el que va a vivir en la ética. Entonces, bueno, el ser humano nos diferenciamos de otros seres porque realizamos acciones, y estas acciones pues, nos llevan a comportamientos y conductas. Aquí Payas menciona que el ser humano pues, realiza acciones y que toma decisiones, y además de deliberar y justificar sus acciones, pues intenta demostrar que ha tomado la mejor decisión. Sobre estas acciones que nos diferencian de ser seres humanos, se debe a dos condiciones. La primera es que nuestras acciones son libres y voluntarias porque tenemos la capacidad de elegir, y de elegir pues conscientemente. Y la segunda es que entendemos o somos conscientes de que estas acciones pues pueden afectar a otros. Entonces, bueno, un docente que necesita en este código de ética pues una cultura organizacional, ya que las instituciones anteriormente pues se centraban en la tecnología con la que contaban, en la infraestructura, en el campus, en cosas materiales, podríamos decir, más que en la calidad humana de los docentes o de los estudiantes. Y ahora pues se ve al ser humano como esta fuerza principal en las instituciones y como la cara que va a dar a la sociedad, ya que si un egresado de una institución está haciendo como cosas indebidas, no sé, fraudes, etcétera, dirá más, o sea, nadie va a hablar como de los conocimientos que obtuvo en su licenciatura o en su primaria, sino más bien como de la calidad humana de esta persona, ¿no? Y eso pues también le corresponde a la escuela, o sea, a los padres y a la escuela, pero bueno. Entonces, como compromiso docente, Martínez y Morales proponen que las organizaciones pues asuman estos principios y valores más allá de la misión y visión que tenga su institución, ¿no? Sino que se apropien de ella y que veamos las instituciones como integradas por seres humanos, y que estos seres humanos son los que darán la ética pues a la organización escolar. ¿Sale? Bueno, cuando nosotros educamos en valores o apostamos a esto, en una educación ética y con valores, intentaremos minimizar como la crisis de valores que ahora se ha aquejado tanto a las organizaciones. Tenemos como los casos del bullying o los acosos, etcétera, que son problemáticas que se han ido generando dado que no ha habido como una base sólida sobre los valores. Entonces, bueno,
La participación, como había mencionado anteriormente, de la familia, de la escuela, pues es indispensable, así como la actitud y que haya congruencia, como en esta imagen que podemos ver que una maestra está apuntando a su estudiante con una pistola y el niño está escribiendo, pues no debo ser violento en la escuela. O sea, si los estudiantes ven que los mismos docentes son los que se están peleando y agarrando a palabras, pues cómo pueden pedirle que sean como buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, aquí pongo una serie de valores que favorecen la educación, como la libertad personal, la solidaridad, tolerancia, igualdad y justicia, que básicamente con ellos pues construiríamos una base sólida para el bien común. Entonces, bueno, el docente también debe de desarrollar ciertas competencias emocionales para poderlas transmitir, primero que nada. Entonces, debe de tener relaciones sanas en su entorno, como el ejemplo que les ponía, o sea, que haya coherencia, y sus comportamientos deben ser responsables, en el sentido no de que, o sea, romper el paradigma de que el docente es como una figura mecanizada y robótica que es perfecta y todo lo hace bien, sino más bien como concientizar a los estudiantes de que el docente pues también tiene errores, también es humano, también se equivoca, y sobre todo como el enseñar que lo sabe reconocer y que sabe pues enmendar esos errores, ¿no? Y aprender de ellos para que el estudiante pues pueda aprenderlo. Por eso la importancia de educar en y para la libertad, para sacar lo mejor de cada persona, para formar personas conscientes de su realidad, y porque además la libertad abarca muchos más valores que solamente la libertad, como la convivencia sana, pacífica, solidaria, pluralista, multicultural, inclusiva, etc. Bueno, por lo tanto, pues es fundamental que el docente se prepare en este rubro de la ética. También es necesario que revisar los currículos, los programas y todo el trabajo docente para que obtengamos los resultados que estamos deseando. Un poco hablar sobre la identidad profesional es que el docente no siempre se encuentra como, no siempre es el mismo en cualquier situación, es decir, no puede actuar igual en una escuela pública que en una escuela privada, ni puede actuar de la misma manera en un salón con 15 estudiantes que en un salón con 60. Entonces, parte de fortalecer esta identidad pues es darle como el apoyo y la revisión a estos temas. Entonces, dicho de otro modo, el maestro Fanfani lo denomina como un malestar docente, que es cuando la identidad del docente se ve afectada porque en periodos relativamente cortos pues se tiene que enfrentar a diversas problemáticas y tiene que saber cómo responder a estas, ¿no? Esto quiere decir que muchas veces todo lo que, en lo que él se especializó y se preparó se vuelve obsoleto, o sea, como cuando han desaparecido estas materias como filosofía, etcétera, de los currículos, pues el docente se queda como, y todo lo que aprendió, lo que se especializó, pues tiene que cambiar, ¿no? Asimismo, vale la pena decir que todas las problemáticas que acontecen en la sociedad, como la pobreza, las crisis económicas, la marginación, la migración, etcétera, pues son cambios que se sienten en el aula y que el docente pues es testigo día a día y se le exige, o bueno, la sociedad exige dar una respuesta. Entonces, bueno, el perfil docente, entendemos que cada docente pues tiene una personalidad propia, sin embargo es necesario que cuente con herramientas que le ayuden en su labor cotidiana, herramientas como una comunicación asertiva, afectividad, comprensión, aceptación, justicia, y que de esta manera pues pueda reforzar la educación en valores de sus estudiantes. Bueno, acerca de la profesionalización docente, existe un debate actual entre si la docencia se puede llamar profesión o semiprofesión, y aquí cito algunos autores que dicen que una profesión tiene que ver con cierta vocación y que tiene que tener conocimientos establecidos y contar con habilidades y estrategias. Otro más dice que debe contar con características como ocupación, vocación, organización de sus miembros, formación, orientación al servicio y autonomía.
Y uno podría decir, bueno, pues o sea, la docencia sí entra dentro de estas características, por lo tanto sí podrías llamarse profesión. Sin embargo, Barkin menciona que la semiprofesión carece de criterios restrictivos para acceder a la profesión, no hay una organización personal y tiene una elevada feminización. Y dentro de esta definición, la docencia también también concuerda, ya que en la actualidad hay una elevada feminización, no hay como unos criterios establecidos sobre qué es lo que debe saber un docente, qué habilidades debería tener, y cuestiones que no pasan en otras profesiones como sería la medicina o como sería una ingeniería, ¿no? Entonces, es conveniente favorecer la profesionalización docente, que se forje una identidad y que permita el ejercicio de la autonomía de los docentes y sus prácticas, así como mejores condiciones laborales para los docentes, porque tiene mucho que ver con esto. Se ha vuelto una profesión en la que eres docente mientras encuentras otro trabajo, ¿no? O mientras te casas, o mientras, como si fuera una cuestión menor, y realmente los que terminan pagando pues esos platos pues son los estudiantes, ¿no? Que no reciben una educación de calidad, que no tienen maestros comprometidos, y entonces, bueno, no hay como quien exija al docente ciertas habilidades que estoy diciendo, ¿no? Entonces, bueno, también se le debe preparar al docente para que conozca métodos pedagógicos que permitan el aprendizaje docente, porque a veces están como los mejores docentes o están súper especializados y conocen muy a fondo su tema, pero no saben cómo enseñarlo y no tienen como las pedagogías adecuadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es necesario instruirlos en estas técnicas para que el conocimiento y el aprendizaje sea verdaderamente significativo y pues que el docente contagie esa pasión, ¿no? Aquí, bueno, que les mencionaba, no hay un consenso sobre lo que tiene que saber un docente, y entonces, aunque cada reforma educativa pues ha implicado cambios importantes como la evaluación o la permanencia, así como la promoción de los docentes, es necesario que haya programas que incentiven, es decir, buenos salarios, herramientas de desarrollo personal y profesional, pues incentivos de acuerdo a los resultados de las evaluaciones, y evaluaciones sobre todo que busquen mejorar, no que busquen como espantar a los docentes que van a quitarles sus plazas y demás. Y así como tener pues acompañamientos pedagógicos, porque a veces pues se les deja solos, ¿no? Sobre todo los docentes que tienen que ir a comunidades muy lejanas y no hay quien les dé un acompañamiento ni una asistencia en su labor. Entonces, bueno, las relaciones interpersonales del docente pues es fundamental para su labor. El primer eslabón que tendrá que hacer es ¿cómo se llama? Un trabajo personal consigo mismo, estrategias que le permitan a sí mismo tener mejores relaciones, un buen clima organizacional, buenas relaciones con sus directivos. Los directivos deberían identificar cuáles son los docentes más participativos de los que no están tan comprometidos para intentar comprometerlos. Entre docentes y docentes, pues hacer un lado las diferencias de edades, de pedagogías, de intereses, con el fin único de, bueno, lograr que haya un trabajo en equipo, que también se pueda hacer el ejemplo para los estudiantes, ¿no? Porque las buenas relaciones en la organización escolar pues afectan de manera significativa el desempeño de un docente. Y bueno, para concluir, pues estas pequeñas acciones son las que irán generando pues un bienestar en las aulas. Las normas morales de educación serán las que regulen los comportamientos de una sociedad del día de mañana, por lo tanto, pues la importancia de este código de ética en el que, bueno, que existe y que rija las instituciones y así pues se vaya determinando los comportamientos, etc. Y bueno, también resaltar la importancia de los padres en esta titánica labor, porque bueno, no es únicamente del docente, pero sí debe salir también desde la escuela, ¿no? Bueno, no hay una satisfacción más grande para un docente que ver a sus estudiantes actuando de forma autónoma, congruente a su juicio y ejerciendo su libertad y procurando el bienestar social. ¿Alguien tiene algún comentario que le gustaría resaltar? Perdón si fui un poco rápido, pero no entiendo. ¿Sí? Pues creo que comentas muy bien
cómo se puede, bueno, no había pensado en este papel de si el docente si es una profesión ser docente o no, y que hay varios elementos que se tendrían que considerar. Y creo que uno de ellos tiene que ver con el modelo tradicional que todavía nos mantiene en las escuelas, ¿no? Me parece que si desde el modelo tradicional queremos se pretendiera hacer estos cambios, sería muy complicado, ¿no? Porque pues se asume un rol al maestro, que es quien sabe todo, y que el alumno simplemente va a ser un receptor de la información. Creo que habría que pensar qué tantas variables están influyendo en esto que tú planteas, como la familia, por ejemplo, ¿no? Si es a nivel medio superior, cómo la familia juega un papel determinante en la construcción de la educación, y que lo vemos en nuestras mismas escuelas, ¿no? En primero tal vez, ¿no? Cómo los papás exigen a los maestros, ¿no? Que el alumno sea el mejor, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver solamente con el maestro, sino con los valores que ya comentabas, y que esto también va muy de la mano en el papel del docente, que se va quemando con el paso del tiempo, ¿no? Ya llega después de 20 años de trabajo docente, y el mismo profesor ya va arrastrando las mismas prácticas que cuando inició. Entonces creo que esto de la capacitación, de la formación, de generar una identidad va a ser trascendente para poder intentar, ¿no?, dar un sentido profesional a la labor docente. Así es, yo también considero que pues se le han exigido como muchas respuestas a ciertas problemáticas, pero al mismo tiempo se le ha dejado como solo, ¿no? Es como, haz una educación personalizada, pero ten un salón de 60 estudiantes, ¿no? Entonces, pues eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, como generar estas buenas condiciones desde buenos salarios, salones reducidos, etcétera, para que las exigencias se puedan ir dando, ¿no? Gracias. Sí, también me llama mucho la atención la cuestión esta de tratar de pensar que la ética, o más bien este código ético que se está planteando, tenga que estar sustentado en la cuestión de la libertad, ¿no? O sea, difícilmente en la realidad como tal estamos pensando pues que la libertad puede ser como un elemento, un valor, viendo las cosas como están. Entonces, tratar de que el maestro pueda integrar ese valor a los valores que los niños ya de alguna manera traen de sus familias va a ser mucho más complicado, ¿no? Sí me llama la atención pues pensar cómo se podría hacer eso. En realidad creo que hay una gran contradicción, ¿no? La realidad de ahora no te permite pensar en la libertad, sino todo lo contrario, ¿no? Pensar que nosotros como docentes tuviésemos la responsabilidad de establecer eso como una norma, un valor básico dentro del contexto escolar, pues es muy complicado, independientemente de cuántos alumnos tengas y demás, porque además la institución es una gran contradicción. O sea, la institución escolar ha sido una gran contradicción en relación a los valores, ¿no? No hay como una visión crítica de lo que nosotros estamos haciendo con los niños, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece demasiado pensar que el concepto de libertad puede estar rigiendo nuestros códigos de valores, ¿no? Sí, gracias, Martín. Pues yo creo que en realidad es una apuesta como muy importante, pero por lo mismo entraña como una serie de dificultades bastante grandes, ¿no? Creo que de entrada mencionabas, pues, por ejemplo, la desaparición de la filosofía, o al menos la intención de hacerla desaparecer de los planes de estudio formativos a nivel medio superior, ¿no? Y bueno, yo también diría superior, y en general quizá en todos los niveles, pero eso implica como preguntarnos también qué es lo que queremos que los estudiantes aprendan, ¿no? No solo qué, sino para qué queremos que aprendan eso que les vamos a enseñar, ¿no? Lo que implica pensar pues en una cuestión pues macroestructural, ¿no? Porque es cierto, o sea, podríamos decir que la enseñanza que queremos impartir apunta a generar una sociedad democrática mucho más abierta, mucho más igualitaria, pero eso también como que complica el mismo hecho de que la democracia misma está en cuestionamientos, ¿no? Bueno, la manera en la que la hemos llevado hasta ahorita, ¿no? Y sí, también como mencionas, o sea, hay contextos diferentes en los que los docentes se tienen que mover, y que esos contextos implican pues desde el número de alumnos que por ejemplo puedes tener aquí, que pueden ser 15, 20 y ya son demasiados, a una escuela pública donde llegas a tener hasta 60 compañeros, ¿no? Entonces, ¿cómo haces una educación personalizada así? Yo creo que eso implica, pues de nuevo, preguntarnos por la manera en que tradicionalmente hemos construido un modelo educativo, y
sobre, creo que también modificar esta noción que también hemos heredado mucho, que es como la idea de que los estudiantes solo son esponjas, ¿no? Y que están aprendiendo y que están absorbiendo conocimiento y de alguna manera, hay de hecho un texto muy bonito que se llama El maestro ignorante de Rancière, y dice eso, ¿no? El maestro se asume como alguien que tampoco sabe, ¿no? Y desde esta ignorancia que acepta, comparte el mismo aprendizaje con los estudiantes, ¿no? Entonces, es la historia de un maestro que va a enseñar francés a unos estudiantes que no saben nada de francés, él no sabe nada del otro idioma y dice, bueno, pues ¿cómo enseño? ¿No? O sea, está obligado a enseñar y ahora dice, ¿cómo enseño? ¿No? Y pues va construyendo ahí un modelo que los estudiantes mismos van generando, ¿no? Entonces yo creo que es algo como, o sea, hablando de la ética, creo que una de las apuestas como interesantes, al menos que habría que ir ensayando o ensayando con más fuerza, es este compartir aprendizajes, ¿no? O sea, uno como docente a lo mejor es guía, ¿no? Pero de entrada es también bastante ignorante en muchas cosas. Y un modelo compartido yo creo que sería como muy, además digo, muy mucho dentro de la ética de hacia dónde estamos construyendo sociedades, comunidades, bueno, colectividades que pues compartan valores y además sean críticas ante los problemas sociales. Sí, es por eso que se resalta como realmente esta importancia del papel docente, porque sabemos que aunque es un guía, un facilitador, tiene que estar como comprometido, ¿no? Y como tener ciertas habilidades, que realmente en las evaluaciones docentes, por ejemplo, pues no sale eso, ¿no? No te preguntan o no te evalúan si eres una persona que sabe comunicar asertivamente o si sabes luchar, etcétera, ¿no? Sino simplemente si pasas el examen, por ejemplo, para la SEP, pues estás dentro, ¿no? Y anteriormente cuando se le daban las plazas, pues peor. Entonces como ver desde ahí qué selección de docentes estamos haciendo, qué compromisos para desde ahí pues ir con todas estas cuestiones. Bueno, muchas gracias por su presencia, por su tiempo y si están interesados en ver el archivo completo, pues se les puedo compartir. No es tan largo, 15 páginas. Entonces, gracias. Gracias.